empezar primero con unos conceptos generales sobre la gestión de almacenes, ¿ok? Porque en esta tercera clase la idea es conectar el concepto de almacén con algo muy concreto, que es cómo usamos el espacio, tanto en el almacén como en el transporte. Antes de hablar de cubicaje y pallets, entonces necesitamos recordar qué es un almacén y qué rol cumple en la cadena. La idea es que al final de esta sesión no solo sepan, pues, qué es un pallet europeo o americano, sino que puedan mirar su almacén o sus vehículos y preguntarse, ¿estoy aprovechando bien el espacio o estoy pagando solo por aire? ¿No? Entonces, eso es algo, esa es la idea de esta clase. Y entonces para eso tenemos esta introducción a la gestión de almacenes y definir un almacén. Un almacén es un espacio físico destinado al resguardo, conservación y control de materiales o productos dentro de la cadena de suministro. ¿Okay? Ojo, es un espacio físico destinado a, uno, resguardar, o sea, que no se pierda nada. Conservar, que nada se malogre. Controlar, que siempre sepamos qué hay dentro. ¿Ok? Esas tres cosas tiene que hacer un almacén. Y su importancia en la cadena de suministro, un almacén eficiente garantiza el flujo continuo de productos, reduce costos operativos y mejora los tiempos de entrega. Es decir, yo tengo un almacén para poder utilizar lo que necesito en el momento que necesito. Entonces, por eso tengo un almacén, para guardar cosas que voy a necesitar en algún momento. ¿Okay? Entonces, un almacén eficiente garantiza el flujo continuo de productos. Hace que no se pare ese flujo porque me faltó algo. ¿Okay? Pero a la vez reduce costos operativos. O sea, es muy eficiente en sus tareas, es muy eficiente en cómo guarda los productos, y vamos a la definición, que no se me pierda nada, que no se me malogre nada. ¿Ok? Pero además hace que la cadena sea eficiente, o sea, trabaja de manera que no se pierda dinero, que no haya costos ocultos, que era lo que hablábamos la clase pasada. ¿Okay? Eso es reducir costos operativos. Y cuando logras eso, pues mejoras los tiempos de entrega. Eso quiere decir que el flujo en tu cadena o tu cadena es más rápida y por lo tanto es mejor, llega antes que otros. Y esa es la importancia en la cadena de suministro del almacén. O sea, el almacén puede dar valor, puede hacer que tú seas distinto a la competencia solo por llegar antes y hacer las cosas mejor. ¿Okay? En esta introducción a la gestión de almacenes vamos a ver algunas funciones principales del almacén, que son las que están ahí. ¿Okay? Porque un almacén no es solo un lugar donde se dejan cosas. Es una instalación con funciones bien claras. Entonces, la primera que tenemos ahí, que es la recepción de mercadería, es recibir mercadería, pero no solo recibirla, verificar cantidades, condiciones, y que lo que llega sea realmente lo que se pidió, lo que se necesita. Si fallamos aquí, el error se arrastra a todo el sistema. ¿Okay? El segundo es almacenar y conservar, almacenamiento y conservación, que es cuidar la mercadería en buenas condiciones, que no se me malogre, que no se me venzan los productos, ¿okay? Con orden y con criterios claros. No es lo mismo guardar acero que medicamentos. Y eso se refleja en cómo diseño mi almacén. ¿Okay? El tercero es preparar pedidos. ¿Okay? Seleccionar qué sale, en qué cantidad sale, que salga con la calidad que se requiere, hacia quién y con qué documentación. ¿Okay? Por último, apoyar a la parte al área de distribución, a la función de distribución y despacho, porque todo lo que hagamos después con rutas y pallets parte de que también gestionamos todas estas funciones. ¿Okay? Entonces, esas son, digamos, las funciones principales de un almacén.
recepcionar, almacenar y conservar, preparar pedidos y distribución y despacho de productos. ¿Okay? Y también tenemos ciertos tipos de almacenes. Y los tipos de almacenes van a ser, podemos dividirlos primero según su función. ¿Ok? Almacenes de materia prima, producto en proceso, producto terminado y repuestos y suministros. Ah, según lo que guardan, los almacenes pueden verse como estaciones diferentes dentro del flujo productivo. ¿Okay? Entonces, un almacén de materia prima, y metamos aquí también los materiales, ¿no? Materia prima y materiales, alimenta la producción. Si falla, la planta se detiene. ¿Por qué digo materiales? Porque hay una diferencia entre materia prima y materiales. En una planta de producción, la materia prima es lo que se transforma y los materiales y los insumos son los que ayudan a que la materia prima se transforme. ¿Okay? Yo les he contado que trabajaba en San Fernando en la planta de embutidos. Entonces, la carne que venían de las otras plantas, carne de cerdo y carne de pollo y carne de pavo, esa era materia prima. Los insumos eran, pues, aquellos conservantes que se le tenía que poner y a otras cosas para hacer los embutidos. Los materiales eran los materiales de empaque. Entonces, está ese tipo de almacén, el almacén que alimenta a la producción. ¿Okay? Y si falla porque está desordenado, o porque no tiene lo que debería tener, o porque no rota como debería, puede detener la planta. ¿Okay? Y ahí tenemos el almacén de producto en proceso. El producto en proceso sirve para mantener etapas intermedias entre operaciones. Y aquí el foco suele ser evitar cuellos de botella. Entonces, ¿qué es el producto en proceso? Y me voy para darles el ejemplo a la misma fábrica de embutidos de San Fernando. ¿Okay? Esta fábrica cuando hacía, por ejemplo, salchichas o hot dogs, hacían las salchichas cantidades muy grandes, en toneladas. Y las salchichas después tenían que ser empacadas en las cantidades que se comercializaban. Paquetes de 5 o algunos paquetes más grandes de 10 o 20 salchichas que iban a provincias. Entonces, ¿cómo hacía la planta? Fabricaba todas estas salchichas y las guardaba en un envase muy particular, una bolsa muy grande, y esta bolsa muy grande tenía el código de a granel. Entonces, tenía un producto en proceso que se llamaba salchicha a granel, que es la misma salchicha que vas a consumir, pero que no estaba empacada. Entonces, se va produciendo, la planta va produciendo las salchichas, se van guardando a granel y se ponen en un almacén de producto en proceso, se guardaba en un almacén muy particular, en un almacén refrigerado, donde podías mantener la salchicha a granel, que además no se quedaba mucho tiempo, porque de ahí pasaba el siguiente proceso que era el empaque, y eran distintos empaques, de un paquete de 5, un paquete de 10, un paquete de 20. Entonces, esta salchicha a granel era un producto en proceso, y no era el único, porque en esta planta también se hacen jamonadas en molde que se venden a las panaderías o a los supermercados, y de estas jamonadas y jamones en molde, cuando tú vas, te cortan las tajadas que tú quieres y te las pesan y te las llevas. Entonces, se vendía así la jamonada, los jamones en molde. Pero además, desde la planta salía ya un producto que eran las jamonadas longeadas, cortaditas, en 10 lonjas bien empacaditas, en 10 o 20 lonjas bien empacaditas. Para hacer ese producto no se cortaba los moldes que se hacían para la venta y que iban a las tiendas. Se hacían unos moldes especiales, mucho más largos, que entraban en una máquina cortadora mucho más grande que la que pueden ver en una panadería o en una tienda. Además son máquinas muy, muy automáticas, no las manuales que uno puede ver, que longeaban o cortaban el producto en tajadas. Entonces se hacía un molde especial y ese molde le llamábamos molde para corte, era un molde mucho más grande. Ese molde para corte también es un producto en proceso, ¿okay? Porque se hacía, pero no es lo que voy a vender. De ahí viene otro proceso más para tener mi producto terminado, ¿okay? Si quieren, el producto en proceso es la materia prima del siguiente proceso.
¿ok? Pero se guarda en un almacén distinto al de materia prima. Ese es un almacén de producto en proceso. El almacén de producto terminado ya mira hacia el cliente o hacia afuera de la planta de producción, si quiere, ¿no? Ya sea que guardo el producto para llevarlo a un centro de distribución o para distribuirlo al cliente. Ya ese es el producto terminado, el producto que va al consumidor o que va al distribuidor. ¿Okay? En ese debemos tener el inventario suficiente y en la presentación correcta ya para atender pedidos de clientes. ¿Okay? Y luego están los almacenes auxiliares, por ejemplo, los almacenes de repuestos y suministros, esenciales para el mantenimiento, ¿ok? Y algunos costos indirectos. Cada tipo de almacén, desde su misma definición, se pueden dar cuenta que tiene una lógica distinta de rotación, de criticidad o quizá de política de inventario, ¿ok? No es lo mismo mantener un stock de seguridad de repuestos que mantener un stock de seguridad de producto terminado para los pedidos a mi cliente. Entonces, tienen políticas distintas, tienen maneras distintas. ¿Ok? Voy a ver si ya puedo prender mi cámara. No, no me deja prender mi cámara todavía. Bueno, no sé por qué. Pero sigo con la clase. Sigo con mi clase. También podemos definir los almacenes o los tipos de almacenes con otra manera de clasificarlos. Por ejemplo, según su propiedad, tenemos propios, tercerizados y públicos o compartidos. ¿Ok? Cuando yo hablo de la propiedad, me refiero más a quién lo opera. ¿Ok? Porque si ustedes están en una empresa, por ejemplo, que alquila un espacio en un parque industrial y que tiene su almacén ahí, ese es un almacén propio. Sí, pero nosotros no somos los dueños, es otro que lo alquila, sí, pero es un almacén propio por quien lo opera. ¿Ok? Los almacenes en propiedad, almacenes propios, son donde la empresa invierte y gestiona todo. ¿Ok? Todo. Es decir, la empresa maneja su propio almacén. ¿Ok? Eso es el almacén propio. El almacén tercerizado, por otro lado, es donde un operador logístico presta el servicio. ¿Okay? Yo pongo mi almacén, alquilo un lugar, pero el operador logístico hace todo. Cuida del inventario, despacha, recibe, verifica la rotación, todo eso lo hace. ¿Okay? Ese es el tercerizado. Y el público compartido es en los que se paga por espacio o por movimiento. ¿Ok? Yo guardo algo ahí, cuando quiero sacar algo, pago para que me saquen algo. Y ya está. No es que el operador logístico va a despachar a mis clientes o va a rotar, no. Yo voy, utilizo un espacio ahí, pero solo el espacio, y de ahí lo retiro para llevarlo a mi almacén a hacer otras cosas. Eso es un almacén público o compartido. ¿Ok? Y ¿cómo decidir cuál tengo? Bueno, cuál utilizo, porque pueden utilizar hasta los tres a la vez, ¿no? Pero esa decisión es importante porque cambia la estructura de costos, el nivel de flexibilidad que tienen también, ¿no? Uno es más flexible cuando tiene su propio almacén. Cuando es un operador logístico el que te maneja todo, ya no es tan flexible, porque los operadores logísticos pues tienen un horario y todo. Y cuando tengo que alquilar un espacio en otro lado, ahí es lo menos flexible. Cuando necesito el producto, les tengo que avisar con tiempo, ir yo a sacarlo, etc. Entonces, la decisión de cómo usarlo va a depender mucho de en qué momento está el negocio o cuáles son los objetivos que se tienen para este negocio. ¿Okay? De eso va a depender mucho. Pero también los podemos clasificar por el diseño, ¿ok? Por el diseño. Por el diseño podemos tener almacenes centralizados versus descentralizados. Un almacén centralizado concentra el stock en un gran punto, ¿ok? Por ejemplo, un centro de distribución, ¿ok? Los descentralizados son
los almacenes que tenemos en varios puntos. Por ejemplo, si yo tengo, para seguir el mismo ejemplo de San Fernando, yo tengo una planta de embutidos que tiene un almacén, pero también tengo una planta que trabaja cortes de pollo en otro lado que tiene su almacén. Esos son almacenes descentralizados. Estos almacenes van a alimentar al centro de distribución y desde ahí va a salir al cliente. El centro de distribución es un almacén centralizado. ¿Okay? Y también tenemos lo contrario, un gran centro de distribución que es el almacén descentralizado y que le lleva a las distintas tiendas. Imaginen, por ejemplo, el gran almacén de Totus, Sodimac o Falabella. Con un gran almacén, ese es un almacén centralizado. Y cada tienda es un almacén descentralizado. ¿Okay? Y cada modelo tiene ventajas y riesgos, ¿no? El cómo hacerlo. Además, tenemos ya almacenes, los más bacanes, ¿no? Los automatizados, que tienen sistemas de estantería y equipos que reducen mano de obra, ¿no? Que ya tienen hasta robots adentro. Y también tenemos los almacenes especiales. Los almacenes especiales son aquellos que tienen una característica muy particular. Control de temperatura, control de humedad u otras condiciones, ¿ok? Entender qué tipo de red tengo siempre es clave antes de hablar de cubicaje y pallet, saber qué tipo de almacén tengo o qué tipos de almacén tengo, ¿ok? Si tengo almacenes especiales, si tengo productos como vacunas que tienen que estar entre 2 y 8 grados centígrados, entonces necesito un gran almacén refrigerado. Si tengo productos congelados, si tengo helados, los helados no pueden salir de su túnel de enfriamiento a más de menos 30 grados, creo que es para que recién entren a camiones y puedan ser repartidos, ¿no? Entonces, entender qué tipo de red tengo, qué tipo de red necesito, es clave antes de ver el siguiente tema de cubicajes, ¿no? Ahora, ya que estamos viendo esto, es bueno saber cuáles son los objetivos de la administración de los almacenes. ¿Ok? Eh, ah, perdón, se me fue hasta el final. Ahora sí. El objetivo de la administración de almacenes. Cuando administramos un almacén, en el fondo el objetivo es el mismo que en toda la cadena. Servir bien al cliente y con el menor costo posible. ¿Okay? Lograr ese equilibrio. Siempre servir bien al cliente. Eso es muy importante. Y siempre con el menor costo posible. Porque si yo no sirvo bien al cliente, por más que ahorre costos, el que le sirva bien se va a quedar con el cliente. ¿Ok? Y si yo lo sirvo bien, pero no bajo mis costos, el que logre ofrecerle un mejor costo al cliente con el mismo servicio, se queda con el cliente. ¿Ok? Entonces, cuando administramos un almacén, el objetivo es el mismo que en toda la cadena, servir bien al cliente con el menor costo posible. Por el lado de costos, siempre buscamos reducir gastos operativos. ¿Cómo? Con menos movimientos innecesarios, menos tiempos muertos, menos errores que generan reprocesos. ¿Okay? También queremos minimizar desperdicios y deterioro. ¿Okay? Que no se me venzan los productos o que no se me malogren. ¿Ok? Que no se dañen, que no se me pierdan. Porque todos estos productos, todo lo que hay en un almacén, representa dinero. ¿Ok? Le representa dinero. Y si se daña, si se vencen o si se pierden, estoy tirando dinero. ¿Sí? Estoy desperdiciando dinero. ¿Okay? Y por supuesto, pues también deberíamos pensar en el uso del recurso humano, ¿okay? Y optimizar el recurso humano y el recurso tecnológico. No se trata de tener más personas o más equipos, no, no es eso, sino de que lo que tengo esté bien utilizado. ¿Ok? Y todo eso se conecta directamente con cómo organizo el espacio, o cómo decido estivar, o cómo decido paletizar, o qué decisiones puedo tomar. ¿Ok? Yo creo que se les he contado, trabajaba en una distribuidora de insumos, y esta distribuidora en el almacén tenía una impresora de matriz punto. Les estoy hablando del año 2020, 2020, 21, 22. Tenía una impresora de matriz punto. ¿Y quién tiene una impresora de matriz punto? Pero la tenía
porque tenían un montón de facturas y guías ya impresas, sobre todo guías, facturas no, guías, ya impresas, hechas en una imprenta, con papel autocopiativo, entonces la ponían en esta impresora y cada vez que iba a salir un vehículo, imprimían la guía y tenían todas las copias y las entregaban a todas partes. Pero el problema de toda impresora matriz punta es que es muy lenta, pero de esta era que además solo funcionaba con una computadora, que esa computadora estaba dentro de las oficinas, no cerca del punto de despacho, ¿no? Era lenta, se podía malograr, si se malograba había que arreglarla rápido, además dependíamos de que no se nos vaya a acabar las guías que ya habíamos impreso, que no vayan a llegar tarde. O sea, en verdad era un problema, y el mayor problema era que las personas, los de almacén que estaban despachando, tenía que alguien ir por la guía desde la puerta de despacho hasta donde estaba la oficina, recoger la guía, esperarla y luego volver a irse hasta allá. Entonces era un problema. Y lo que hicimos fue, bueno, pero vamos a arreglar este problema de manera fácil sin invertir mucho. Si ya trabajamos con facturación electrónica, trabajemos con guías electrónicas. Entonces, hicimos eso, lo hicimos muy rápido, creo que en un mes y medio, pusimos las guías electrónicas, salimos en vivo, lo empezamos a hacer, corregimos errores, y ya con la guía electrónica, pues se podía imprimir en cualquier hojabón. Entonces pusimos una impresora mucho más rápida en la puerta de salida, donde los almaceneros ya no tenían que estar yendo y viniendo, y al no tener que estar yendo y viniendo, ese recorrido ya no lo tenían que hacer. Ahorramos un montón de tiempo, quitamos riesgo a la operación por culpa de una impresora vieja que podía fallar en cualquier momento, y empezamos a salir más rápido, ¿ok? Y eso es optimizar la tecnología con algo sencillo, que hace que optimicemos también el recurso humano, porque las personas ya no tenían que moverse tanto, lo hacían más rápido, tenían más tiempo para hacer las tareas que necesitan hacer, ¿ok? En eso nos ayuda el recurso humano y tecnológico. Si yo pongo un sistema de almacenes, un WMS, un Warehouse Management System, es para que las personas de almacén no se tengan que andar acordando dónde ponen cada cosa, o cuando necesiten encontrar un producto no vayan a literalmente buscarlo, porque el sistema dice que está de todas maneras en el almacén. El sistema, el WMS te dice dónde está y entonces ganas tiempo y eres más eficiente. ¿Okay? Entonces, optimizar el recurso humano y tecnológico, ¿ok? No es que hay que utilizar más personas, más equipo, o hay que invertir un montón. No se trata de eso. Acuérdense que las inversiones tienen que tener un retorno de la inversión, un costo-beneficio. Y siempre hay que medir eso antes de invertir. ¿Ok? Pero de lo que se trata acá es que lo que tengo, utilizarlo de la mejor manera. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Y todo esto se conecta directamente con cómo organizo el espacio y cómo decido estivar y cómo decido paletizar. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Diga. María Eduarda. ¡Qué sorpresa, María Eduarda! Adelante. Ay, qué sorpresa, Ezio. La otra vez que no he estado, ya estoy aquí de nuevo, ya. Ok. A ver, ¿Qué pregunta tienes? a ver. ¿Cuánto se debe ordenar un productor a un pedido? No te entiendo bien. ¿Cuánto se tiene que ordenar un producto a un pedido? A un nuevo pedido, sí. No entiendo muy bien tu pregunta, pero voy a tratar de descifrarlo. Ay, ya casi funcionaba mi cámara. Ahí está, creo que ya logré por fin, destrabar la cámara. Ya, entonces te Perfecto, hago otra ahí está, pregunta. Ya. A ahí ver, está, ¿cuántos? ahí está. Ya, Ya, a ver, quiero entender bien tu pregunta. ¿Cómo ya, a ordenar ver, mi pedido, mi producto para el pedido? a ver. ¿Cuándo se debe realizar un nuevo pedido? ¿Cuándo realizar un nuevo pedido? Si yo tengo un almacén, ¿cuándo debería tener, cuándo debería pedir, cuándo debería tener más producto? ¿A eso te refieres? Sí, Sí, ya. Depende de muchas cosas, pues, Mario, depende de muchísimas cosas.
Pero de lo primero que depende es de la política de inventarios que tengan. Porque cuando tú tienes algo, probablemente tengas una política de stock de seguridad. Y cuando tienes una política de stock de seguridad, ya puedes planificar cuál debería ser tu inventario, o tu cantidad de inventario para los siguientes días o para los siguientes meses. Y eso también es político. Y de acuerdo a eso se pide producto. También tiene que ver mucho el lead time, aunque quizá no tanto, pero tiene que ver mucho la política de cuál es el máximo de inventario que debo tener. Hay empresas, o sea, en esta distribuidora que les contaba, de la, en esta que les contaba de la impresora, en esta, en esta empresa, nosotros teníamos una política de inventario, que era, yo al principio del mes tengo que tener ya todo lo que he proyectado vender en el mes siguiente. ¿Okay? Eso es lo que teníamos como política. Entonces, ¿qué hacíamos? Planificábamos de acuerdo a la demanda y poníamos órdenes de compra para que nos lleguen cada mes. Entonces, mi lead time era de 6 meses y mi política era no tener 6 meses de inventario, sino tener lo que necesito para un mes. Que el producto llegue cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Y habíamos puesto como 6 órdenes de compra por atender, una por mes, para el proveedor y el proveedor nos iba atendiendo. Entonces depende mucho de las políticas que se tengan, ¿okay? De las políticas que se tengan. Si tienes una empresa que más bien no quiere estar trayendo cada rato, sino que prefiere importar algo o pedir de manera local, pero pedir algo solo 2 veces al año, bueno, y está, pues tendrá 6 meses de inventario. Pero depende de las políticas de inventario para saber cuándo tienes que pedir. El punto es que si tú tienes, si tú no has pedido algo, si tú tienes ahí, siempre me preguntas por yogures, si tú tienes una tienda de yogur, ¿ok? Y no tienes ninguna orden puesta, no les has avisado que te traigan nada, tienes que pedirles que te traigan cuando lo que te queda en inventario te queda para una cantidad de días de venta igual a lo que ellos se demoran en traerte. Eso es lo mínimo que puedes esperar. ¿Okay? Pero como te digo, eso es lo mínimo. O sea, yo no he pedido nada, tengo un inventario, ¿en qué momento pido? Ah, ya, hago mi siguiente pedido cuando lo que me queda me alcance para ir vendiendo mientras mi proveedor me trae más. Pero esa es la parte sencilla, ¿no? Hay gente que prefiere decir, no, pues, también es grande, tú tráeme todos los días. Entonces yo te voy poniendo órdenes desde atrás para tener todos los días, ya mi inventario es poco y tú todos los días vienes y me traes yogur y yo vendo todos los días. Entonces todo eso responde a políticas de inventario. ¿Ok, María Eduarda? A políticas de inventario. Carla me pone, hay que equilibrar la disponibilidad en costos, calidad y servicio. Sí, porque tú tienes que equilibrar en cuestión de servicio porque no te puede faltar. En cuestión de costos, porque si tienes demasiado inventario, es plata metida y al final eso es costo. ¿Okay? Si tu producto se demora en rotar, es costo. Pero además en calidad, porque tampoco puedo tener mi producto en el almacén y que se me malogre. O sea, tiene que estar disponible. Tengo que atender al cliente de acuerdo a la calidad de servicio que yo mismo le estoy prometiendo, ¿ok? Pero tampoco me puedo ir en costo, pues, ¿no? O sea, como le he prometido un excelente servicio, entonces, tengo un montón de inventario, no, pues porque ahí me voy en costo. Y la idea entonces es poder hacer efectivamente un equilibrio en todo eso, ¿ok? Un equilibrio en todo eso, de manera que sea rentable lo que estoy haciendo, ¿ok? Eso es lo primero, que seamos rentables, pero que le dé al cliente lo que necesita, ¿ok? Gracias, Carla. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? ¿No? ¿Todo ok? Entonces, continúo. ¿Qué otros objetivos de la administración de almacenes tenemos? Uno es
maximizar el uso del espacio. ¿Okay? Y esto implica usar correctamente racks, estanterías y sistemas de almacenamiento, aprovechar la altura disponible y aplicar técnicas como la que hemos hablado de cross-docking cuando conviene. Un metro cúbico vacío en un almacén siempre es un costo fijo que no genera valor. Pero, tampoco es que siempre tengo que tener mi almacén absolutamente lleno, no significa eso. Pero si yo tengo un movimiento que necesita mantener un inventario de, por decir cualquier cosa, 50 unidades, pues está bien que yo tenga una capacidad en mi almacén para 60 o 70. Pero si lo que yo necesito es mantener 50 unidades en stock, no necesito un almacén de 150, ¿okay? Porque ahí sí estoy teniendo espacio vacío y debería de hacer algo con ese espacio. ¿Okay? También es asegurar un flujo eficiente de productos, que la mercadería entre, se mueva y salga con la menor fricción posible. Es decir, que no me cueste tanto hacer ese movimiento. ¿Okay? A eso me refiero con la menor fricción posible. ¿Ok? Eso es asegurar el flujo eficiente de los productos. Significa menos esperas, menos congestión en pasillos, menos recorridos largos. Tecnologías como los códigos de barra o radiofrecuencia ayudan mucho a hacer estos movimientos que sean trazables y que sean rápidos. ¿Okay? Y el cubicaje y la paletización terminan siendo herramientas concretas para lograr exactamente eso, o sea, más producto en menos espacio, pero sin afectar el flujo ni la seguridad. ¿Okay? Ahora, en el proceso de la gestión de almacenes, o mejor dicho, los procesos en la gestión de almacenes, vamos a ir revisando algunas cositas, ¿ok? Porque el adecuado funcionamiento de un almacén depende, como les pongo acá, de la correcta ejecución de procesos clave que garanticen la eficiencia en el flujo de mercadería, ¿no? Entonces, estos procesos incluyen, y los hemos visto, por ejemplo, la recepción de mercadería, ¿ok? Porque esto es un paso clave antes de hablar de cómo la apilamos, que es cómo entra. Y en la recepción tenemos que verificar cantidades, condiciones en la que llegan. Si aquí dejamos pasar errores, luego el inventario no cuadra y el cubicaje real no se va a parecer al teórico, y además podemos estar dejando pasar productos que no deberíamos dejar pasar. ¿Okay? O sea, si la recepción me falla es como construir una casa pero con las medidas equivocadas desde los planos, ¿no? O tratarla de construir con un plano distinto. Además, también registramos en el sistema y definimos la ubicación inicial, la clasificación del producto y su demanda. Entonces, productos de alta rotación deberían ir a zonas más accesibles. Los de lenta rotación a zonas más lejanas. Esta decisión impacta en cuánto caminamos, cuántos movimientos hacemos después, qué tan rápidamente encontramos los productos o tenemos los productos listos para poder despachar. ¿Okay? Ese es el impacto que este tipo de decisiones puede tener. ¿Okay? Además, dentro de los procesos de la gestión de almacenes, también vamos a tener el almacenamiento y la ubicación. ¿Okay? Ya en la fase de almacenamiento y ubicación, aplicamos estrategias que creo que sí ya les he hablado, el FIFO, que significa First In, First Out, conocido en castellano como PEPS, primero en entrar, primero en salir, o el LIFO, que significa Last In, First Out, o último entrar, primero en salir. Y también la clasificación de los productos, la clasificación ABC, que es básicamente decir cuáles son mis productos más importantes, cuáles son los medianos menos importantes. ¿Okay? No es solo una cuestión contable, también define cómo vamos a estivar y qué tipo de estantería conviene usar. ¿Okay?
El uso de tecnologías para localizar rápido los productos y evitar recorrer el almacén a ciegas también es muy importante. Un buen layout con ubicaciones claras, con señalización, reduce errores y tiempos de preparación. ¿Okay? Y en la preparación de pedido, lo que tenemos que hacer es seleccionamos las unidades, las embalamos, las etiquetamos para su envío y coordinamos con transporte. Y aquí es donde la paletización también juega un rol muy crítico. Una buena paleta facilita el picking, que es escoger los productos, protege el producto y mejora el tiempo de carga y descarga. ¿Ok? Entonces, con toda esta introducción que les he hecho del tema y sabiendo un poco y conociendo un poquito más a detalle, tampoco están a detalle los procesos de los almacenes, vamos a cerrar el primer bloque, ¿ok? Que es un repaso de gestión de almacenes. Y ya en el segundo bloque, después del break, vamos a entrar, digamos que de lleno a la parte más numérica y física, entender un poco los cubicajes y los pesos y el peso volumétrico, los tipos de estiva, los estándares de pallets. Ahí veremos cómo todas las decisiones se pueden traducir en camiones llenos o camiones que van con aire. ¿Okay? Ah, entonces, como siempre, chicos, hacemos un break de 10 minutos. Volvemos, son 8:38, volvemos a las 8:50 y seguimos con nuestra clase. ¿Ok? Yo solo apago cámara, micrófono y dejo de compartir. No vayan a salir de la reunión, no es necesario hacer eso. Y nos vemos en un ratito más.
en el valle, pero en el nuestro. Volvemos, volvemos chicos. A ver, déjenme compartir de nuevo la clase y ver dónde nos quedamos. Ahí está. Ok, vamos a ir con los métodos de cubicaje y paletización. El objetivo de esta parte es comprender el aprovechamiento del espacio en almacenes y transporte para optimizar los costos. Porque aquí hay que entender algo del costo del espacio, ¿no? El espacio mal utilizado. ¿Qué es el espacio mal utilizado? Son más camiones, más costo. Un camión al 70% del cubicaje, o sea, si yo lleno un camión al 70%, igual me cuesta el 100%, ¿no? Y hay ejemplos que hay que entender, por ejemplo, el transporte aéreo en particular cobra por algo que se llama peso volumétrico, que vamos a ver qué es. Es decir, que te cobra no solo por el peso, sino que si tienes un volumen grande, entonces te cobra por el volumen y hace una conversión para poderte cobrar. Entonces, el espacio es importante, ¿okay? El espacio es importante. Y en este bloque, pues el foco va a ser muy concreto, que es cómo aprovechar mejor el espacio, tanto en almacenes como en transporte para reducir los costos. La idea central, como les digo, es simple, es el espacio vacío, lo pagas igual, ¿ok? Lo terminas pagando igual. Un rack medio vacío ocupa el mismo metro cuadrado que uno bien aprovechado.
¿no? Entonces, por eso hablamos de cubicaje, de pensar en volumen, no solo en cantidad de unidades, sino en el volumen o el peso de cada, de nuestra carga, de lo que utilizamos, ¿ok? Y como les decía, un buen ejemplo es el transporte. A ir desarrollando porque ahí ya no solo se cobra por peso, ¿ok? Pero vamos a ver el principio para el cubicaje, ¿ok? El cubicaje es, en esencia, hacer el cálculo del espacio disponible y cómo lo llenamos, ¿ok? Básicamente es eso. Pero no solo saber el largo, ancho y alto de un camión o un rack, sino entender cómo puedo hacer calzar los productos entre sí. Ahí, entrar a un almacén y ver pallets con cajas mal acomodadas, con huecos grandes entre ellas, o sea, con espacios grandes entre ellas, es ver dinero perdido. Si con un mejor acomodo puedo evitar un viaje más, ese cubicaje tiene impacto directo en mi costo logístico. Al calcular el cubicaje, debemos considerar las dimensiones del producto, su peso, su resistencia, porque no puedo apilar mucho si la resistencia no es muy buena, ¿ok? O sea, no todo se puede apilar igual de alto. También hay restricciones normativas o de seguridad, un peso máximo por nivel, por la estabilidad, no ocupar pasillos. Entonces el objetivo es usar el volumen útil al máximo, sin comprometer ni la seguridad ni la integridad del producto, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es qué es el peso bruto y qué es el peso volumétrico y cómo lo podemos entender, ¿ok? Porque aquí entra un concepto que a veces se pasa por alto y es la diferencia entre peso bruto o peso y peso volumétrico. El peso bruto es el peso real del producto, el que marcaría una balanza, ¿ok? El peso volumétrico, en cambio, es un peso ficticio, un peso distinto, es un peso calculado en función del espacio que va a ocupar un producto, ¿ok? Y en el transporte aéreo y la paquetería, eso es donde vale porque se cobra el mayor de los dos, entre el peso volumétrico y el peso. Me explico mejor para poder entenderlo. Si yo quiero llevar a, no sé, pues, un 10 kilos, pero en barras de oro, con un pequeño espacio, con poquitas barras, ya tengo mis 10 kilos. Pero si yo quiero llevar 10 kilos de almohadas, eso va a ser un montón de espacio, entonces me van a cobrar no me van a cobrar por 10 kilos, van a calcular el peso volumétrico y me van a cobrar por más de 10 kilos. ¿Okay? Eso es lo que hacen las líneas aéreas. Eso es el peso volumétrico. ¿Okay? Está bien, todo pesa lo mismo, pero si tienes más volumen, voy a calcular el peso volumétrico. Y si el peso volumétrico es mayor que el peso bruto, te cobro por el peso volumétrico. Entonces, la tarifa, por decir cualquier número, es, si es $5 por kilo, está bien, es $5 por kilo, pero si tú tienes un volumen grande, yo te calculo el peso volumétrico. Entonces, ya no pesas 10 kilos. Probablemente peses 25 o 30. ¿Ok? Eso es lo que es el peso volumétrico. Y la fórmula es más o menos básica, es hallar el volumen, el largo, ancho y de altura, pero dividirlo entre un factor. ¿Ok? Entonces, acá se los pongo para verlo mejor. ¿Ok? La fórmula estándar del transporte aéreo es largo por ancho por alto, ¿no? O sea, las tres medidas para saber el volumen, dividido entre 6.000 cuando medimos en centímetros, o dicho de otra forma, cada metro cúbico equivale a 167 kilos de peso volumen. ¿Ok? Otra vez. El peso volumétrico es, si tengo mis dimensiones en centímetros, ¿ok? Es largo por ancho por alto entre 6.000. Si tengo mis dimensiones en metros, es largo por ancho por alto
por 167. ¿Ok? Cada metro cúbico equivale a 167 kilos. Si yo tengo una carga que mide un metro cúbico, que mide 1 por 1 por 1, mide un metro cúbico, ¿ok? Para la aerolínea, eso pesa 167 kilos. Pero si ese metro cúbico, en verdad, pesa menos de 167, no, no le importa la aerolínea, para la aerolínea es 167. Y si pesa más que 160, si pesara 200, entonces para la aerolínea es 200. ¿Ok? Esa es la lógica del peso volumétrico. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque las aerolíneas te cobran por peso volumétrico. ¿Y por qué las aerolíneas te cobran por peso volumétrico? Porque tienen menos espacio. Entonces, cobran caro y te cobran por el peso, porque un avión no es que pueda cargar demasiado peso y tampoco puede cargar demasiado volumen. Entonces, si no le traes mucho peso, pero traes mucho volumen, tampoco van a tener tanto espacio. Te cobran por utilizar ese espacio. ¿Ok? Eso es el peso volumétrico. Hasta aquí, chicos, se entendió qué es el peso volumétrico, cómo las aerolíneas dimensionan tu carga para saber qué cobrarte. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya alguien me respondió que sí. Entonces continúo. ¿Ok? Si sí se entiende, continúo. Continúo. ¿Ok? Ahí se me ocurrió. Acá está. Entonces, ya que sabemos qué es el peso volumétrico, que es el primer concepto que les quería dar, porque a veces uno no entiende por qué en el transporte aéreo te cobran distinto. Ahora sí vamos a ver ciertos métodos de cubicaje y paletización, que básicamente se refiere a cómo podemos guardar nuestra carga, cómo debemos hacer para guardar bien nuestra carga. ¿Okay? Lo primero que vamos a ver es la estiva en bloque. ¿Ok? La estiva en bloque. Miren, cuando hablamos de cómo acomodamos la carga dentro del almacén, aparecen estos tipos de estiva. ¿Ok? Y la estiva en bloque termina siendo la forma más básica de apilar mercancía. ¿Ok? Porque va, entre comillas, directamente en el piso. Entre comillas, porque nunca se pone en el piso, siempre se pone algo, una cama de pallets o de paletas. ¿Ok? Nunca, nunca, nunca va directamente en el piso. Es la más básica, ¿sí? La apilamos formando bloques compactos. Su ventaja es que exprime el espacio horizontal al máximo. Meto, voy empujando todo, no dejo pasillos, no dejo nada, ¿no? Exprimo el espacio al máximo. Puede ser una solución económica cuando no tengo racks, ¿ok? Pero la desventaja es que el acceso para llegar a algo que tengo de manera intermedia es un poquito complicado, ¿no? Entonces, generalmente tengo que mover todo para poder llegar a algo que esté ahí, lo que genera más trabajo y además genera riesgo de daño. Además, si nos fijamos bien en la imagen, igual a la hora de ir apilando vas a tener un máximo para poder apilar porque depende de lo que resiste el producto. Y tienes que tener también cuidado con la seguridad. ¿Ok? Por ejemplo, la imagen es así, pero yo no hubiera completado o yo no hubiera empezado a hacer esta tercera fila de aquí, sin antes tener producto suficiente para llenarla de acá, porque si alguien se para de este lado y hay un sismo, esto puede ser un poquito peligroso, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso. ¿Cuándo utilizan las empresas este tipo de almacenamiento? Cuando tienen algo que le llaman el almacén pulmón, cuando tienen un almacén principal y tienen un espacio para de pronto guardar aquellas cosas que por alguna razón tienen un sobreinventario o tienen demasiado. Entonces van y las ponen ahí, las ponen de esa manera, aprovechando todo el espacio que les pueden dar. ¿Okay? Saben que no es algo que va a salir pronto, que probablemente el mismo producto lo tengan en su almacén en cantidades que van repartiendo y conforme va bajando su inventario lo van volviendo a utilizar. ¿Okay? Es así como se hace la estiva en bloque. Pero así como tenemos la estiva en bloque, también tenemos
Steven Estantería. ¿Ok? La Steven Estantería utiliza racks o estructuras metálicas. Esto permite tener múltiples niveles, mejorar el acceso selectivo, trabajar con sistemas como primero que entra, primero que sale, de manera más ordenada. ¿Ok? Me da más organización y flexibilidad, aunque requiere inversión en infraestructura y un correcto diseño de pasillos y alturas. ¿Ok? Esta imagen en particular es de una estantería que se llama un rack, que es el más popular, pero que se le llama selectivo. ¿Y por qué se le llama selectivo? Porque, como ven en la imagen, el montacargas no es que pueda entrar más al fondo, solo llega hasta aquí. Y es porque los racks solo tienen un nivel de profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedo alcanzar cualquier producto que tengo en el rack. No tengo que sacar uno para poder llegar a otro. Todos los pallets están al alcance del montacargas. Eso es un rack selectivo, ¿ok? También existen los racks acumulativos, que son los cuando el montacargas puede ingresar un poco más. ¿Okay? Y también existen otros tipos de estanterías. ¿Ok? Elegir entre bloque y estantería no es solo un tema de presupuesto, sino de tipo de producto, de rotación y de nivel de servicio que yo quisiera dar. Otro tipo de estantería son, por ejemplo, acá, el de la izquierda, se llama cantilever y es para productos muy particulares porque son muy largos. Entonces ya no entran en cajoncitos así. ¿Ok? Son más largos. Estos que son como planchas de madera o de teplay, tuberías, van en este tipo de estanterías. ¿Ok? También están las estanterías más pequeñas, como la de la imagen de la derecha. Este tipo de estantería, por ejemplo, lo ven si van a algún taller mecánico y van a sacar, están arreglando tu carro y buscar un repuesto, tienen un tipo de estantería así. ¿Por qué? Porque los productos son chicos. Entonces, no son tan grandes como acá que necesito un montacargas, son chicos. Entonces, ya no es un rack, son más bien estantes. ¿Ok? Y necesito este tipo de almacén con estanterías. ¿Ok? Hay otros tipos de, de estanterías y de racks que, si es que nos da el tiempo, se los muestro. ¿Ok? Pero ahorita quiero avanzar con otro tema que también es muy importante de comprender. Es la paletización, los pallets. Estas cosas de plástico, madera o a veces algún otro material que me sirve de piso para poner mis productos, que me ayudan a llevarlos y a moverlos por todas partes. ¿Okay? Esos son los pallets. Y los pallets están estandarizados, hay estándares de pallets. La medida del pallet está estandarizada. ¿Okay? Y está estandarizada en dos medidas. La primera, que se llama Europallet porque se utiliza en Europa. ¿Ok? Tiene una medida muy particular, ¿ya? Entonces, a ver, si los pallets son la unidad básica de movimiento en la mayoría de almacenes y transporte, conocer los estándares nos va a ayudar a entender por qué ciertas medidas funcionan mejor en ciertos mercados. Y entonces tenemos el Europallet que mide 1200 por 800 milímetros, metro 20 por por 0.8 metros. ¿Okay? Este pallet está homologado en Europa y pensado para optimizar el espacio en camiones y en racks europeos. Es muy fácil de manejar en redes que utilizan ese estándar. ¿Okay? Y además tiene un control de calidad a través de algo que se llama EMPAL, o sea, que estandariza su calidad. ¿No? Y esta calidad suele ser además bien estricta. La desventaja es que este pallet, a diferencia del otro que vamos a ver, tiene menos superficie de carga, ¿ok? Menos superficie de carga que el pallet americano, ¿ok? Y entonces puede ser menos conveniente en mercados fuera de Europa, ¿ok? Este es un Europallet,
¿ok? Mide metro 20 por 800. Y así es como puedes ir distribuyendo la carga de acuerdo al tamaño de la carga. Y son chiquitos, son un poco más chicos que el pallet americano. El pallet americano ya tiene una medida distinta. ¿Ok? El pallet americano mide 1,20 m por 1 m. Ofrece una superficie útil mayor, lo que lo hace muy atractivo para cargas más voluminosas y para transporte marítimo y retail en Asia y en América, que es donde está más estandarizada esta medida. ¿Okay? Sin embargo, a veces, pues si yo tengo un rack para pallets americanos, como que no encajaría tan bien. ¿Ok? Perdón, para pallets europeos no encajaría tan bien, tampoco en camiones para estándar europeo. Y en algunos casos, el control de calidad no es tan bueno como el otro pallet. Pero lo importante es entender que la elección del tipo de pallet va a afectar cuántos pallets puedo meter en un contenedor, cómo los ubico en los racks y cómo se ve mi cubicaje real. ¿Ok? Así es como se ve el pallet americano. ¿Okay? Y estas son sus medidas. Cosas importantes, porque acá lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuál utilizo? ¿El americano o el europeo? Yo tenía un proveedor en Asia, en India, que me traía los productos en un pallet, en un Europallet. ¿Ok? ¿Y por qué si estaba en Asia se utiliza el otro? Porque tenían clientes más grandes que nosotros que estaban en Europa. Entonces nos los traían así. Entonces, ¿qué hacía yo? Teníamos en nuestro almacén un rack nomás, para los productos que ellos nos traían. ¿Okay? Ya lo teníamos muy calculado y sabíamos que para esos productos podíamos usar ese rack. Si se me llenaba ese rack, tenía que usar pasarlo, la carga al rack americano, al pallet americano y ponerlo en el otro lado. Pero también utilizaba el pallet americano y con el pallet americano también despachaba y también recibía de otros proveedores. Entonces, cuando alguien me pregunta cuál usar, yo le pregunto siempre qué utiliza tu proveedor o qué puede utilizar tu proveedor y qué utilizan tus clientes. Si tus clientes no les molesta el pallet americano, tú siempre usas el pallet americano y tu proveedor te da pallet americano, usa pallet americano y piensa todo como pallet americano. ¿Okay? ¿Por qué yo no le pedía a mi proveedor que utilice pallets americanos si ya tenía los pallets, los Europallets, y más bien le decía, tráeme nomás el Europallet? Porque así ya no me costaba. Si el proveedor iba a hacer algo para mí diferente que para el resto de sus clientes, me iba a cobrar. Entonces yo decía, no, ya dámelo así. Igual, cuando dimensionamos el almacén, dimensionamos para un lugar que pueda utilizar estos pallets. Y eventualmente, pues lo pasábamos de un pallet a otro. Entonces, si uno quiere decidir qué tipo de pallet utilizar, en principio el estándar que se utiliza en América es el americano, ¿no? Pero podrías utilizar los otros, sí. Pero como les digo, depende mucho de qué utiliza tu cliente y qué utiliza tu proveedor. ¿Ok? Entonces la idea es acomodarte un poco hacia ellos. ¿Ok? ¿Y cómo entran o cómo se acomodan los pallets en un contenedor? ¿Cómo acomodo los pallets en un contenedor? Bueno, aquí ya vamos viendo cómo se traduce todo esto en el mundo real y en el mundo real de contenedores particular. En un contenedor de 20 pies, que son los más chicos, ¿ok? Con dimensiones internas de aproximadamente 5,9 por 2,35 por 2,39 metros. ¿Ok? Normalmente caben 11 Europallets o 10 pallets americanos. ¿Ok? Dependiendo del esquema de acomodación. En un contenedor de 40 pies, ¿ok? Caben alrededor de entre 23 a 25 Europallets y de 20 a 21 pallets americanos. ¿Ok? Con el Europallet, al ser más angosto, puedo colocar más pallets en el largo del contenedor y llenar mejor el espacio longitudinal, aunque cada pallet lleva menos superficie de carga. Con el pallet americano, cada pallet tiene más área útil
ideal para mercancía voluminosa, pero entran menos pallets en un contenedor. Entonces, cuando yo quiero exportar, importar, la decisión no va por qué pallet me gusta. Como les digo, puede ir por qué pallet utiliza tu proveedor o utiliza tu cliente. Pero también puedes ver por el tipo de producto que vas a llevar, ¿ok? Entonces ya no es solo el mercado al que vas a llegar, sino el tipo de producto que vas a llevar. Entonces, se ve mejor con, con una imagen, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero como les decía, Europallet, mayor cantidad de pallets en cada contenedor, aprovecho mejor el espacio longitudinal, es decir, el espacio a lo largo, pero la carga va muy fraccionada, ¿ok? Porque es carga más pequeña, porque hay menos espacio por cada pallet. Por el pallet americano hay más carga por pallet, pero menos pallets por contenedor. Entonces, funciona así en el contenedor de 40, ¿ok? Los Europallets se acomodan como se muestra la imagen de abajo y los pallets estándares como muestra la de arriba, ¿ok? Si contamos pallets americanos, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 pallets. ¿Por qué digo que van entre 20 y 21? Porque a veces muchos deciden no poner para que sea más fácil la descarga, ¿ok? Por eso se dice entre 20 y 21. ¿Cuántos entraron en el otro? Entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entran más. ¿Por qué entre 23 y 25? Por la misma razón. Muchas veces se prefiere no poner estos dos o no poner en todo caso uno de estos para hacer la descarga y la maniobra mucho más sencilla. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, consultas. ¿No se escucha? ¿No se escuchaba? Recién me dicen. Ah, esto era antes del receso. Ya, perdón. Ahí eran dos filas de dos de uno. Ahí sí me perdí, Jason. No sé cuál me estabas hablando, ¿no? Chicos, consultas hasta aquí. ¿Alguna consulta que tengan? No, para nada. Nada de nada, ninguna. ¿Tan claro ha estado todo? Uy, qué bacán, ¿ah? Si ha estado así de claro que hemos... Pero a ver, ya que tengo un poco más de tiempo, todo está claro, ustedes son los máximos. ¿Cómo miman a su profesor? Ya que tenemos un poco más de tiempo, vamos a hacer esto ahora. Digamos que hasta aquí va la clase del material y para cerrar yo quiero que recuerden una idea central de esta sesión, ¿ok? Que es que el espacio es un recurso, ¿ok? El espacio es un recurso. Y es un recurso caro. Cada hueco vacío en un pallet con un hueco, en una caja, o sea, con un espacio vacío, me cuesta. Cada nivel de rack medio vacío, en verdad me cuesta. Cada camión que sale a medio llenar, me cuesta. ¿Ok? Y es un costo oculto, un costo que nadie ve, ¿ok? Que nadie ve, pero que está ahí. Entonces, nosotros podemos haber visto cómo la gestión de almacenes, los métodos de estiva, el cálculo del peso volumétrico y la elección de los pallets impactan directamente en cuántos viajes puedo necesitar, o cuánto pago por transporte, o cuán eficiente es mi almacén. ¿Okay? Y el siguiente paso es llevar esto a su propia realidad. Empiecen a revisar cómo están estivando en sus empresas, qué tipo de pallets están utilizando, cuál es el nivel de ocupación promedio de sus vehículos y de sus racks, y dónde puede haber oportunidades de mejora, ¿okay? Y de mejora rápida. Y antes de terminar, porque tengo tiempito, ¿no? Y esta vez no le voy a devolver a la clase tan rápido a Félix, quiero compartirles algo más, ¿ok?
Esto que les voy a compartir, y perdonen el cherry porque aparece mi foto y todo, pero es un material que yo utilizo en otras cosas, en consultorías. Pero acá tienen más detalles acerca de cómo se almacena y las distintas maneras de estiva que tenemos. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya se está viendo. Pongo que sí. Y déjenme ver si se ve ahí, se ve en presentación. ¿Se ve en presentación? Sí. Vamos. ¿Ok? Hay métodos de almacenaje que tenemos. Tenemos, por ejemplo, los almacenajes por zonas, que se ven mucho en los centros comerciales. ¿Ok? Tengo la zona de lácteos, la zona de pan, la zona de carnes, y hay zonas de congelados, y todo esto responde a según cómo coloco las cajas. Entonces, cuando hablamos de métodos de almacenaje, podemos tener almacenaje por zonas, almacenaje por clase de productos, ¿no? Esto es como un taller, los neumáticos, los filtros, los repuestos, los EPPs. Almacenaje por frecuencia de uso, esto es el ABC, ¿no? Donde acá, en este caso, los verdes son los que deberían salir más rápido, los tipos A, los azules los B y los rojos los C, ¿ok? Pero también tenemos los tipos de estanterías. Esta ya la habíamos visto en la clase, pero también tenemos esta. Este es también estantería, solo que este es selectivo y este de acá es acumulativo. La diferencia es que el equipo, ya sea el elevador o el montacargas, puede entrar dentro de la estructura para sacar los pallets. ¿Por qué? Porque la profundidad es de más de un pallet. ¿Okay? Estas estanterías se les llama drive-in o drive-through, dependiendo cómo la pongas. Significa más o menos manejar hacia adentro o manejar a través de. ¿Ok? ¿Por qué depende cómo la pongas? El drive-in tiene la entrada y la salida por un mismo lado. ¿Ok? Entonces el montacargas entra por acá y va dejando al fondo y después cuando quiere la caja de acá, saca todo y saca esto. Y de hecho, si quiere la de acá abajo, primero tiene que sacar incluso lo que está arriba para sacar esto. En el drive-thru entras por un lado y sales por el otro. Entonces, esta cajita que lleva este carrito, seguro la mete por acá, la deja acá al fondo y es la primera que va a salir, porque por este lado es la salida y por este lado se va sacando. ¿Okay? Es el mismo tipo de rack que con la diferencia de que acá yo puedo escoger el producto que quiero y acá no necesariamente. ¿Ok? Y si lo hago de esta manera, claro, el primero que entra va a ser el primero que sale. Entonces, ¿cuándo utilizo uno y el otro? Un tipo de rack así es cuando tengo mucho volumen, pero no tantos SKUs. ¿Okay? Entonces los guardo de esta manera, en bloques grandes. Cuando tengo más bien muchos SKUs y poco volumen, los guardo así porque necesito acceder a cualquiera de ellos. ¿Okay? Entonces más o menos así es que escojo entre una y otra. ¿Okay? También hay el tipo de estantería dinámica o pushback, que es el que tiene una inclinación y que la gravedad hace que vaya cayendo. Entonces, viene el montacargas y lo pone acá y después esto va cayendo. Mientras más lo llenas, pues se va llenando, pero cuando quitas una caja, todo baja para que puedas sacarlo de adelante. ¿Okay? Incluso hay algunos, aunque acá el gráfico pareciera que no sea así, el mejor es el que ingresa por el lado de acá y sale por acá. ¿Okay? Este es el cantilever que ya habíamos visto. Este es la estantería que ya habíamos visto. Este es el almacenamiento en piso que ya habíamos visto. Y este es el más bacán de todos, el que ojalá algún día trabaje en un almacén que lo tenga porque cuesta muchísimo ponerlo, que ya es el almacén automatizado con pallet shuttles, que son sistemas robotizados que permiten máxima eficiencia y densidad de almacenamiento. ¿Okay? ¿Dónde vemos esto? Almacenes tipo Amazon, algunos de los almacenes principales de DHL en el mundo pueden tener cosas así, entre otras cosas. ¿Okay? Acá ves menos gente, todo está automatizado y los productos se van moviendo solos. ¿Okay? Se van moviendo solos. Entonces, eso les quería compartir para completar un poco el material de la clase que vimos. Ahora sí, chicos, última oportunidad de consultas antes del examen.
Antes de que Félix abra el examen. Tenemos 2 minutitos. ¿Ninguna? ¿Están listos? ¿Están pilas para el examen? ¿Todo viene bien? ¿Sí? Pablo está muy seguro de todo. Yo supongo que Edith también. Entonces, chicos, los dejo. Aprovechen el tiempo. Miren, les estoy dejando algunos minutos para que den su examen. Den su examen. Aprovechen ahorita. ¿Ok? Aprovechen ahorita. Es lo mejor que pueden hacer. Tienen todo fresco. No es difícil. Y si les va bien, certifíquense. Aprovechen y certifíquense. Los dejo. Nos vemos el día martes con la siguiente clase. Muchas gracias por su atención en este sábado por la noche. Gracias por escucharme a pesar de que ya empezó el Mundial de Fútbol. Probablemente seguro lo están viendo mientras yo hablo, pero de todas maneras, gracias por estar en mi clase. Félix, ¿estás ahí?